Muy buenas tardes, buenas noches ya para todos y todas eh, nuestros profesores de la UNAULA. Extendemos un saludo a todos los programas que estamos tratando de discutir estos temas, que son pues de mucha actualidad. Eh, Primero, quisiera hacer la salvedad y el agradecimiento a todos y a todas por los que han mandado sus ejercicios al correo. Mm, pues había hecho la indicación de que no era necesidad de enviarlos ya, pero algunos lo han enviado y hemos venido respondiendo a estos correos, haciendo pues, algo cercano a unas devoluciones. Simplemente son sugerencias. Nos tomamos el atrevimiento con el permiso de ustedes de hacer algunos comentarios para que esto sea como una realimentación y podamos como dialogar y que esto sea un documento de trabajo. Esto es un documento de trabajo que ustedes son los gestores y ustedes son los que se van a quedar con ese trabajo. Ustedes son los que van a eh, gestionar todas esas actividades, simplemente que nosotros damos como unos direccionamientos, damos unas sugerencias muy respetuosas ante todo, muy respetuosas, porque sabemos que ustedes tienen muy claro los objetos dentro de las asignaturas, los objetos de conocimiento, las intencionalidades formativas. Simplemente son unas respetuosas consideraciones que nosotros tenemos y que nos vamos conversando y vamos teniendo como esos elementos cercanos. No sé, don César, cuántos tenemos en, conectados ya, como para comenzar. ¿Cuántos En este hay? momento nos acompañan 40 docentes. 40 docentes, qué bien. Entonces, qué bueno tener esta presencia de todos. Queremos agradecerle nuevamente al señor rector por este apoyo tan incondicional, al vicerrector Ramón Edejalde, que ha tenido un acompañamiento muy cercano y un apoyo supremamente importante con respecto a este proceso formativo y a esta manera de darnos la posibilidad de pensar las cosas y tener una universidad nueva y distinta, como dice el lema, y podamos emprender esas acciones que son tan interesantes. Hoy vamos a hablar sobre competencias genéricas. Es un trabajo, con permiso yo les comparto aquí mi pantalla. Me avisan por favor cuando compartir. Me avisan cuando ya esté visualizada. ¿Está visualizada? Sí, listo. Muy bien, gracias. Este es el segundo momento de esta formación que vamos a compartir el día de hoy. Este es un trabajo, un proyecto de investigación que empezó en enero del año pasado, con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigaciones, con todo el apoyo de la universidad, y se trató de establecer a partir de dos exigencias muy importantes, que es dos exigencias y dos recomendaciones del CNA con respecto a la acreditación institucional, que nos pedía un inventario de competencias, hacer un inventario de competencias de los centros de práctica en donde nos desenvolvemos en todos los programas. Y la décima recomendación es fortalecer el currículo a partir de estas recomendaciones y de estas competencias. Entonces, son dos elementos que había que darle cumplimiento y que pues afortunadamente lo logramos. Y el Consejo Académico, que finalizando el 2018, entonces formó o comisionó un grupo de personas para emprender este trabajo, que efectivamente somos estas cuatro personas y obviamente han intervenido otras más de una manera pues muy concienzuda y muy crítica. Esto es un proyecto de investigación que ya está básicamente en el cierre. Ya estamos presentando el informe final, se hizo una ponencia internacional en enfoque basados de competencias, en donde socializamos esto, unos talleres de validación en escenarios con profesores de básica, media y educación superior.
esos talleres de validación. Hicimos también, pues, se sometió a pares para la publicación de un artículo final sobre todo este tema. Entonces, este tema de competencias genéricas para el currículo de la UNAULA tiene un esfuerzo académico, teórico, epistemológico, pedagógico importante, que trata como de establecer como esos elementos necesarios para que se dé este currículo y se pueda manifestar, ¿cierto? Porque eso es una exigencia del mundo, de las dinámicas propiamente de la universidad, del CNA, y que hay que estar, pues, atentos a estas exigencias. ¿Cómo vamos a hacer la dinámica de hoy? La dinámica de hoy vamos a hacer una exposición, pues básicamente ustedes van a interactuar con sus preguntas, y Isis y la profesora Mónica nos vamos dialogando y las vamos contestando en la misma medida para generar, pues, una interacción. Y después hay una actividad final, que la idea es que ustedes entonces la descarguen ahorita o al transcurso de estos elementos, de estas discusiones, y don César, pues, nos haría el favor de copiar el enlace del micrositio para que descarguen la actividad 1, la actividad 2, que están para docentes y para administrativos. Administrativos es temas de los coordinadores de programa, coordinadores académicos, de tanto de pregrado como de posgrado. Entonces, bajamos ese documento, lo visualizamos, son un par de preguntitas muy puntuales que tratan como de aterrizar esto. O sea, como es nuestra idea, es que todos estos discursos se puedan concretar y podamos tener unas discusiones interesantes. Entonces, pues no sé si ya don César ya copió el enlace para que bajemos esas actividades. Está el acuerdo 121, que es sobre el tema de competencias genéricas, y pues para que lo tengamos presente. Muy bien. Todo este tema de competencias genéricas se estableció por todo un proyecto de investigación con todo su rigor y con toda su naturaleza, y se presentó, se validó y se ejecutó. Entonces tienen todos esos elementos propios de un proyecto de investigación. Este es, pues, por ejemplo, una foto de los talleres que hicimos de validación de todas estas competencias, que participaron unos profesores, y tratamos como de ponderar y de mirar la importancia que tienen las competencias en este sentido. Muy bien, entonces aquí analizamos tres elementos muy importantes en este planteamiento del problema. Es que hay un contexto internacional, y el contexto internacional es toda la dinámica sobre la educación superior, sobre el tema básicamente de competencias en términos de tuning y alfa tuning para Latinoamérica, la UNESCO y demás, el contexto nacional con respecto al ICFES, porque también tiene un tema de competencias, el Ministerio Nacional, que también tiene otras competencias, y posteriormente la UNAULA, nuestra universidad, que quisimos indagar en la literatura nuestra todos esos elementos que están enunciados de competencias, porque uno de los elementos que nos dimos cuenta en la investigación es que en los documentos maestros, en los PEP, en los PEF, ahí se declaran unas competencias, se enuncian unas competencias, y queríamos indagar sobre cuál era el sentido en que hablaban esas competencias, y para mirar entonces cómo podríamos direccionar esta investigación. Entonces se hizo un rastreo en ese orden, ¿cierto? Aquí hay que tener en cuenta que entonces nos encontramos con un tema bastante particular, que es un enfoque tradicional, que es el tema de contenidos, un asunto asignaturístico, un elemento que está en ese orden, de contenidos, de unidades, de temas, etcétera, etcétera. Y entonces, a partir de unas dinámicas, pues, globales y demás,
surge entonces ese enfoque por competencias, ¿cierto? Entonces, ese enfoque por competencias mirando incluso, y ahí hay un discurso muy crítico con respecto a las competencias porque apoyan el tema del capitalismo, del consumismo, de la instrumentalización de la educación, una cantidad de cosas que son muy válidas y que efectivamente el discurso sociocrítico critica y que aborda. Entonces, pero nosotros no podemos ser sordos y hacer caso omiso a esa exigencia que el mundo o las tendencias del mundo están. Entonces, la idea es cómo entender y cómo afrontar y cómo asumir ese enfoque por competencias o cómo entender esas competencias dentro de la universidad y cómo insertarlas, cómo interpretarlas, cómo direccionarlas de una manera crítica también, porque esto no es un asunto entonces que esté en ese orden simplemente de que entonces reconozcamos el enfoque por competencias así sin más, sino que hay que hacer una revisión crítica frente a eso. Y ese es uno de los retos que tenemos, incluso en la misma investigación, como elementos sucedáneos de la investigación, nos arroja un reto que estas competencias, este enfoque por competencias, cómo se incrusta o cómo se inserta en un modelo sociocrítico, en un currículo crítico, problematizador, y que efectivamente no simplemente venga a atropellar esa concepción propiamente de ese currículo sociocrítico. Ahí hay un reto que todos tenemos, que como profesores y demás tenemos que asumir y tratar de comprender y cómo, repito, cómo insertar o cómo conversar con esos discursos, porque no podemos estar ajenos. Nuestros estudiantes son evaluados por competencias, tenemos saber pro, tenemos una cantidad de requerimientos que están ahí y no podemos ser caso omiso, pero entonces sí tenemos que tener una postura frente a esto, y eso es uno de los elementos que salen, que emergen posteriormente y como análisis de esta investigación que se gestó y que todavía estamos cerrando en este sentido. Entonces nos encontramos con esta tensión que se evidencia, y entonces se enuncian pues más adelante sobre estas preocupaciones. Entonces aquí nos aborda el tema de entonces cuáles serían esas competencias genéricas a implementar en el currículo de un aula, cuáles son los lineamientos que se deben asumir frente a esta problemática y cómo se deben insertar allí, ¿cierto? A partir del hábitus, a partir de la comprensión habitual de la universidad y cómo se entiende ella misma a partir de sus elementos fundacionales y cómo puede conversar con esos discursos. Entonces, en primera instancia, establecimos como el tema de una identificación de cómo estamos en competencias, o si eso es ausente, o si es presente, o cómo está. Segundo, determinar el inventario de competencias, que eso es una recomendación que nos hizo el CNA para darle cumplimiento para la visita de acreditación que está próxima. Y definir las competencias genéricas para el currículo de un aula. Entonces, esas es como las acciones o los movimientos a realizar en este sentido. Muy bien. Aquí encontramos entonces todo un análisis o una búsqueda, una pesquisa en la literatura gris, que son los documentos institucionales, y la literatura blanca, que son todos esos documentos arbitrados y de investigaciones duras y densas. Y encontramos todos esos elementos que nos ofrece. Entonces, Tuning Europa, Alpha Tuning, nos dimos cuenta de que el tema de Tuning es un proyecto enorme que tiene unas estructuras metodológicas muy robustas que dan unos elementos muy interesantes y que valía la pena estudiarlo, adentrarse y poder entender cómo es eso. Y entonces, ¿por qué eso se adoptó y por qué entonces cada vez los centros de práctica y demás y los empleadores nos están exigiendo ciertas competencias y ciertas habilidades de nuestros egresados de una forma pues contundente allí? Muy bien. Entendemos pues aquí las competencias de Tuning Europa. Tuning Europa que tiene muchas, estamos hablando de 30.
las dividen en instrumentales, interpersonales, sistémicas. Nosotros miramos, bueno, entonces, a qué hacen referencia, habilidades, comunicación oral y escrita, resolución de problemas, habilidades interpersonales, todos estos elementos. También hay una aplicación de estas de TUNED América Latina, que son 27. Entonces, bueno, cómo se adoptan esto aquí, cómo aterrizan, todos estos discursos que son, pues, en ese orden. Y encontramos también las competencias UNESCO, que más que enunciar unas competencias son básicamente denota unas dimensiones muy importantes. Y uno de los elementos fundamentales, que es como la línea como más aplicada, es que la taxonomía de Bloom, que eso va a implicar otros elementos, por ejemplo, en los resultados de aprendizaje que se hablará después, es muy importante porque son esas habilidades de pensamiento que son importantes tener en cuenta para comprender esas competencias, ¿cierto? Muy bien, entonces la UNESCO ofrece estos tres tipos o estas tres dimensiones. Estamos en la dimensión socioemocional o lo socioemocional, que es muy recurrente en las competencias genéricas. Esto es muy importante. Encontramos las competencias genéricas en el contexto nacional, que son 10 del Ministerio Nacional, son estas, que aquí se establecen. Y las del ICFES, que pues todos las conocemos, y que inclusive pues el ICFES en SaberPro también tiene unas competencias específicas con respecto a las carreras puntuales, ¿cierto? Y que cada vez estas competencias específicas van abarcando más las disciplinas y las áreas de conocimiento. Entonces, nos encontramos con ese panorama, son muchas competencias que había que empezar a tomar como decisiones. Entonces, ¿cuál era el asunto? Aquí nos encontramos con unos discursos, unos elementos que nosotros dijimos, bueno, esto tiene que conversar, esto tiene que generar unas interacciones muy interesantes. Por un lado, un enfoque sociocrítico de la educación, que ya hablamos, y un currículo problematizador, la formación integral, enfoque sociocrítico. Entonces, ¿cómo se insertan o cómo se articulan el concepto o el discurso de competencia dentro de esta situación? Como lo anuncié anteriormente, es una problemática latente, está ahí. Es un asunto que nosotros como profesores, como académicos y demás, tenemos que generar esta solución en términos de cómo insertar adecuadamente, insisto, este discurso de competencia a la propuesta formativa que tiene la universidad, que aparentemente o también en maneras directas eso puede chocar y puede generar pues un confrontamiento muy interesante, pero en la medida en que vamos avanzando nosotros vamos entendiendo y vamos dando como la manera en cómo podemos responder esta inserción de este discurso en este planteamiento, porque como decía ahorita no lo podemos invisibilizar, está ahí. Hay que darle cumplimiento, hay que asumirlo, y entonces, ¿de qué manera se hace? Bueno, esto es una de las fotos propias de los talleres que hicimos sobre las dimensiones de la UNESCO, competencias genéricas, todo este tema. Entonces, estas competencias, ¿cómo se insertan, insisto, sobre este tema, sobre el currículo problematizador, ¿cierto? Y esto está expuesto en el PEI, ¿cierto? Entonces es un entorno que se recontextualiza y se reconstruye constantemente y que constantemente tiene que conversar con estas realidades que salen dentro de la escena de la educación, del ámbito educativo y demás, y especialmente en la educación superior. Entonces ahí hay unos puntos que hay que seguir matizando. Los principios de la formación integral, que son muy importantes dentro del planteamiento de la universidad. La formación integral es no solamente en saberes y en conocimientos, sino que son elementos mucho más abarcantes, mucho más humanos, más hacia la persona, ¿cierto? Todos estos elementos que incluyen la formación integral.
Hay un documento, el documento de formación integral o el documento de, de política de formación integral de la universidad establecen ciertas dimensiones de desarrollo humano que hay que favorecer y que la UNAULA ha optado y que debe comprometerse, ha optado por comprometerse en el desarrollo. Entonces aquí hay una serie de capacidades, serie de competencias, si se quiere llamar así de esa manera, que se hablan de en estos términos. Entonces toma de decisiones responsables, comprensión, conciencia emocional, interpretación, lo afectivo, lo comunicativo, una cantidad de habilidades o de elementos que hacen parte de todo este mismo compromiso del desarrollo humano. Muy bien. A partir de esto, fuimos como visualizando categorías que nos dieran como un horizonte para poder ir hacia una definición ajustada y contextualizada de la competencia. Entonces, en estos documentos encontramos que estos eran palabras, conceptos comunes que se repetían y estaban muy recalcados en estos documentos. Desempeño, contexto, cultura, transformación social, creatividad, motivación, conciencia política, capacidades, todos esos elementos estaban ahí circulando y eran muy importantes tenerlos en cuenta. Entonces, estos elementos nos llevaron a una definición de competencia. Fue muy debatida, fue pues, como tratar de mirar los elementos necesarios como que fuera abarcante. Entonces, la definición de competencias, que inclusive uno en la literatura y en el análisis de literatura que nosotros hicimos, pues hay cuántas definición de competencia, cuántas personas hay básicamente. Entonces, se sintetizó el tema de competencia, el conjunto de capacidades, habilidades, destrezas, saberes, conocimientos y actitudes que se movilizan integralmente para afrontar situaciones en contexto con compromiso ético y político. Entonces ahí se trata de transversalizar el tema de ese currículo problematizador, ese elemento sociocrítico que trata de como de ir conversando con el tema de competencia, que resulta siendo, como lo dije al comienzo, pues también es un asunto como problemático allí. Muy bien, entonces aquí definimos cada uno de los aspectos que están allí, de los que están aquí determinados. Capacidades, esto está en el acuerdo 121, que está ahí disponible en el micrositio que ya todos tienen acceso. Son disposiciones que una vez desarrolladas a partir de la experiencia en contacto con el entorno cultural organizado dan lugar a habilidades individuales. Las capacidades son básicamente en términos innatos, en el orden biológico, ¿cierto? Las habilidades son desempeños cognitivos y afectivos y o procedimentales mediante los cuales se realizan actividades en cumplimiento de un objetivo. Los conocimientos son representaciones mentales sustentadas en argumentaciones con evidencias lógicas, esto es, razonadas. Los saberes, construcciones de la actividad cotidiana del ser humano que emergen de las relaciones con el contexto social cultural en términos experienciales. Y las actitudes son disposiciones afectivas que inducen a la toma de decisiones y a desplegar un comportamiento situado, ¿cierto? Entonces, como tratar de englobar y describir todos los elementos necesarios dentro de la realidad de competencias y bueno, entonces, bueno, entendámoslo así para que sea como un ABC y estemos como enfocados en esto. Acto seguido, entonces, está el tema de competencias genéricas. Entonces, ¿qué se entiende por competencias genéricas? Son aquellas comunes a todas las profesiones y se relacionan en la práctica integrada de saberes, acciones y actitudes requeridas y transferibles en diferentes contextos. Entonces, ahí se trata de establecer como un lugar común en donde ese proyecto educativo y esa propuesta pedagógica tenga un norte, tenga una línea, tenga un horizonte, que pueda conversar con muchos elementos. No es un tema rígido, pero sí es necesario que haya un referente, una luz, y podernos mover en términos de esa luz y poder aplicar
o direccionar todo el tema de la propuesta pedagógica propia de la universidad. El enfoque es cualitativo, cuantitativo. Hay dos elementos muy importantes, que enseguida los voy a especificar. El tema de estudio caso único, que es pues el caso nuestro de la UNAULA, y pues técnicas y herramientas que van en orden a la revisión de la literatura, matrices de información, grupos focales, taller, análisis estadístico, encuesta, etc. Bueno, todas las consideraciones éticas. Me voy a centrar en este aspecto que es muy importante, que esto es como un punto, como un quicio muy dentro de la investigación. Primero, esta parte de la revisión de la literatura, analizamos todas las facultades, todos los documentos de las facultades, los PEP y los PEF. Y cuando hablamos de vicerrectoría, hablamos de los documentos institucionales, PEI, políticas, etcétera, todos esos documentos que son institucionales. Aquí se hizo un análisis lexicométrico, un análisis de contenido, en donde se estableció las tendencias lexicales que establecen y se estableció como un vínculo con el contexto en que se habla, de qué se habla cuando se habla de algo, etcétera, etcétera. Y llegamos a la conclusión, pues, ahí cuantitativa, de que estos son los conceptos más predominantes. Se integraron algunos, se asociaron otros, y estos conceptos son los articuladores. Y esto fue el referente que tuvimos para entonces ir direccionando el término de los conceptos y las categorías de análisis, como se hacen en cualquier investigación. Entonces se analizó el contenido, es la literatura de los documentos institucionales acá, lo que se denomina como literatura gris. Muy bien. Después dijimos, bueno, preguntémosle a la gente, porque una cosa es lo que está escrito y un documento escrito sostiene todo, o sea, cualquier documento escrito, uno puede decir una cantidad de cosas y no se cumplen. Entonces, más que confrontar si se cumple o no, que esa no era la intención, es decir, cuál era la comprensión que tenían estos grupos de interés, estos públicos, con respecto a las competencias, especialmente a estas, de TUN en Europa, América Latina, UNESCO, MEN, ICFES. ¿Cuál era su valor de importancia que tenían? Entonces, esta comparación metodológica nos llevó a unos elementos muy interesantes que enseguida lo voy a especificar. Categorías, estos conceptos articuladores que entonces se tuvieron en cuenta y se emparentaron con respecto a estas apreciaciones de tanto de estudiantes, docentes y administrativos, como de los empleadores, de las empresas que tienen a nuestros empleadores. Ahí está el tema, todas las facultades nos apoyaron con esto, el consultorio jurídico, los centros de práctica de administración, etcétera, de todas las facultades. Muy bien. Ok, entonces llegamos a unos primeros hallazgos y tratamos como de ir conceptualizando en la medida en que íbamos avanzando. Son estas categorías que encontramos acá, especificadas. Entonces, desarrollo integral hace referencia al desarrollo de procesos formativos de una aula, se concibe como una articulación entre lo humano y lo social. Profesional hace referencia a la manera en que el profesional de una aula aplica sus saberes específicos en contextos concretos. Cuando se habla de contexto, todo el sentido en que se hablaba esto es el concepto se relaciona con la capacidad del estudiante y el egresado de actuar sobre un entorno social. Conocimiento hace referencia a los saberes construidos en el marco de los procesos formativos. Aprendizaje es el proceso mediante el cual se produce la construcción de nuevos conocimientos, e investigación hace referencia a la construcción de nuevos conocimientos a través de procesos investigativos. Estos elementos son los más recurrentes en el análisis de contenido de todos los documentos, lo que está allí. Ok, entonces nos dieron esta ruta y esta comprensión de estos elementos. Muy bien. Aquí empezamos en este análisis, que aquí el apoyo de la Facultad de Economía fue muy importante con LEPES.
con el análisis factorial de elementos principales con rotación Verimax, con una rotación variada sobre el tema elementos principales que se colocaron de la siguiente manera: 39 competencias que se sintetizaron, y le dijimos a estos grupos de interés, por favor, ranquee o por favor estime la importancia de cuáles son esas competencias que debe tener el egresado y el profesional de nuestra universidad. Entonces, todas estas encuestas nos dieron estos comportamientos, ¿cierto? Estos elementos. Entonces, estos números de acá obedecen, pues, enumeramos las capacidades, o estas capacidades de 1 a 39, así indistintamente. Y entonces esa preponderancia y ese porcentaje de varianza, entonces, estimó que para los estudiantes estas son las más importantes, para los docentes estas son las más importantes, los administrativos son estas más importantes. Se estableció un consolidado de lo institucional, cuáles son las coincidencias y demás, ¿cierto? Los empleadores, cuáles dan importancia, se hizo un cruce y se estimaron las que verdaderamente son importantes. Entonces, estas son básicamente todos los elementos que se establecieron allí. Los números de la izquierda son pues la numeración pues indistinta de esto. Y empezamos a establecer conexiones. Recordemos acá el tema, me fui muy atrás, perdón. Aquí encontramos unas categorías, unos conceptos articuladores, que son estos, y que los tenemos aquí abajo. Entonces dijimos, bueno, ¿esto a qué corresponde? ¿Cómo los podemos asociar? Estas capacidades, hicimos una contrastación y tratamos de seleccionar a partir de las intencionalidades y a qué obedece cada una, ¿cierto? Entonces ahí seleccionamos, igual con docentes hicimos la selección respectiva, qué corresponde, a qué categoría. Entonces ahí establecimos el vínculo entre el análisis de literatura y el análisis y la percepción de los públicos, ¿cierto? Entonces ahí hay como una relación que se vincula. Encontramos todas esas, los administrativos, la administración valoró estas, la institución valoró estas, todo en términos generales: capacidad para organizar equipos de trabajo, capacidad para el aprovechamiento óptimo de los recursos propios, capacidad para trabajar en equipo, disposición en el trabajo en equipo en las prácticas, facilidad para relacionarse con sus compañeros, capacidad para expresarse y escuchar a los demás, habilidades en las relaciones interpersonales, que son a nivel institucional las macro, y se fueron agrupando cada vez más. Entonces tuvimos un final de 11 capacidades que entonces posteriormente finalmente se hizo un grupo focal con la alta dirección, vicerrectores, decanos, un grupo de profesores, de egresados, de estudiantes, todos estos elementos que participaron, y empezamos como a decir, ¿sí son estas? ¿Ustedes qué consideran? ¿Cuáles quitarían? ¿Por qué las quitarían? ¿A qué viene? ¿A qué no viene? ¿Es pertinente? ¿No es pertinente? Se generó una discusión muy bonita, y esto ha sido también, obviamente, todo un trabajo pues conjunto de validación permanente. Y bueno, llegamos a la conclusión siguiente, que es el tema de estas competencias, que enseguida vamos a mirar profundamente. Pero quisiera, antes de esto, hacer como una relación muy interesante con respecto a la revisión de la literatura. ¿Y cuál es el tema de preponderancia y los valores promedio, básicamente en términos de esas categorías que están enunciadas anteriormente, y cómo la literatura, los documentos, le da un grado de importancia? Entonces encontramos que aquí hay un grado de importancia
muy interesante en términos del desarrollo integral, el tema profesional, etcétera. Así es como está concebido los documentos, ¿cierto? En su composición. Aquí está disgregado el tema de las facultades. Aquí hay unas proporciones que no necesariamente dicen que entonces no hay una preocupación por lo profesional, no, eso no tiene nada que ver. O si investiga o no investiga, no tiene nada que ver en ese tipo de valoraciones, ¿no? Simplemente que los documentos lo enuncian y lo enuncian de una manera contundente Perdón, o decano, aproximada. disculpa. ¿Te puedo interrumpir? Sí, claro. Como le estoy haciendo seguimiento, buenas noches para todos y para todas. Como le estoy haciendo seguimiento al chat, muchas de las preguntas, bueno, no ha habido muchas preguntas en verdad, algunas las he venido respondiendo, pero hay una específicamente que creo que hay que hacerla en este punto porque es probable que la persona que la haya formulado vio algo en las diapositivas. En la referencia que tengo aquí en la ventana dice anónimo. ¿A qué se refiere con la institucional? ¿Capacidad de quiénes? Quisiera saber quién es anónimo y si me puede aclarar un poco, por favor, la pregunta para formulársela al decano, porque no la comprendo muy bien. Sí, yo creo saber, institucional es la sumatoria de todas, es decir, aquí hay unas de la administración, de docentes, de estudiantes, ¿cierto? Entonces hay unas recurrencias y hay unas coincidencias que sí se sintetizan acá. Es decir, estas son las que se repiten en los públicos anteriores. Entonces, ese nivel de recurrencia y el nivel de repetición que se da, entonces se extraen. Estas son las que se repiten a nivel institucional, porque empleadores es una variable exógena y que no es institucional, entonces por eso los empleadores no entran acá, no entran en esto, sino que esta es la sumatoria o la comprensión o la contrastación de las repeticiones que se dan acá, de las recurrencias. Entonces yo considero que hace alusión a esa situación. Bueno, y dame un segundo que hay otra pregunta. El profesor Jorge Hugo Barrientos dice lo siguiente. Buenas noches. Estos elementos de formación por competencias cambiaron con el decreto 1330 de 2019. El artículo 253, aspectos curriculares, indica que la institución deberá diseñar el contenido del programa según el área de conocimiento y en coherencia con las modalidades, los niveles de formación, tipología e identidad institucional. Y el componente pedagógico se refiere a los lineamientos e innovación pedagógica y didáctica que cada IES integre al programa según su modalidad, pero no habla de formación por competencias. ¿Cómo van a actualizar todo esto? Todo esto que nos presentan con el decreto 1330. Inicialmente yo al profesor le dije que nosotros estábamos en ese momento, estábamos en el momento de generar los lineamientos institucionales de competencias genéricas, articulando los hallazgos de la investigación con el decreto 1330. Quien conoce de fondo el componente, o más bien no lo digamos como componente, sino el concepto de competencias, sabrá que a profundidad hablar de competencias es muy similar a hablar de aprendizaje por logros, por resultados. Y entonces, es más, el decreto 1330 básicamente lo que hace es como cambiar la denominación, pero el fondo sigue siendo el mismo. Ahora, el decano hemos venido trabajando con la vicerrectoría también sobre el tema del 1330 y podrá ampliar la respuesta. Sí, esa pregunta es muy interesante porque obviamente el 1330 no establece un elemento propiamente en términos de que entonces el enfoque va a ser por competencias, pero tácitamente y en los mismos artículos hace alusión a las competencias que se van a desarrollar. Y en muchos diferentes artículos. Entonces no se dice enuncie las competencias directamente, no dice así enúncielas, pero sí hace alusión de que hay que desarrollar y hay que favorecer y hay que generar unos desempeños de los estudiantes muy importantes. Y el concepto ahí que se centraliza es con el tema de los resultados de aprendizaje.
Y los resultados de aprendizaje están en orden a los desempeños. Y cuando hablo de desempeños, o cuando se habla de desempeños, estamos hablando de competencias. Las competencias o las habilidades y las capacidades tienen una forma de evidenciarse que son los desempeños. Y en ese orden, conceptualmente, en el discurso de las competencias, ahí encuentra una relación pues, directa. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el tema del 1330 habla sobre aspectos formativos, de transferencia y demás, que son como, no lo recuerdo directamente, son 5 elementos que ayudan y permiten establecer un diseño en ese orden. ¿Qué hace específico? El tema de los resultados de aprendizaje. Y esos son desempeños. Y son elementos que efectivamente hay que evaluar porque son los resultados, son los outputs que tienen los estudiantes con respecto al proceso formativo. Entonces, allí hay una coherencia. Además que si nos dicen a nosotros, por ejemplo, en la visita, tomemos las recomendaciones que nos hicieron, 1, 2, 3, 4, creo que son 12. Entonces dice, ¿y ustedes cómo trabajaron el tema de competencias? Y digo, pues no lo trabajamos. Ahí quedaríamos un poco mal. De todas maneras, como estos elementos son elementos de trabajo y cada vez más hay que hacer unas contextualizaciones, unas reinterpretaciones de todos estos elementos, y hay que reconocer de que esto es tratar como de hacer un vínculo con las tendencias y con las exigencias del Ministerio y del CNA especialmente, y del CESU con respecto a los registros calificados y a la acreditación de los programas. Entonces, siempre seguirá discutible todos estos elementos y siempre generarán elementos como de seguir pensando esto y efectivamente si es necesario seguir hablando de competencias. Pero en este momento casi todas las IES, por no decir todas, están en orden al tema de las competencias. Y en esto pues hay que estar como ahí hay como a la vanguardia y dando también respuestas al estilo de la universidad y a la manera de comprender estos elementos. Continúo en este tema, en esta circunstancia. Entonces aquí encontramos en términos de literatura, ¿cierto? Las facultades, que aquí tienen unas proporciones, y aquí encontramos los grupos de interés. Y aquí es un elemento muy interesante. Una cosa es cómo las cosas están escritas, los documentos, y otra cosa es cómo nos perciben las personas. Es decir, ¿qué es lo verdaderamente importante? Entonces aquí el rango cambia, aquí la distribución cambia. Entonces hay una preocupación más por el desempeño profesional, ¿cierto? Y que hay que, pues, esto es muy interesante, estos datos son muy interesantes en la medida en que entonces, bueno, hay que ajustar, que hay que mirar, que hay que revisar, hacia dónde hay que direccionar y todos estos elementos. Bien. Versión literatura y encuestas. Aquí tenemos una comparación bastante interesante. Cómo se comparan. Documentos, encuestas. Documentos, encuestas. Documentos, encuestas. Aquí encontramos un comportamiento muy interesante que quizá la demanda y la percepción de la gente nos está pidiendo otro tipo de cosas. Y los documentos están evidenciando otro tipo de cosas. Entonces, hay que discutir, hay que revisar, hay que plantear entonces hacia dónde se debe direccionar. Todo este ejercicio cuantitativo y cualitativo nos llevó a esta conclusión que fue muy discutida, muy decantada, muy reflexionada. Encontramos aquí un aula, un enfoque sociocrítico, currículo problematizador, que es lo que dinamiza, y encontramos las competencias, que está en orden de pensamiento crítico, que está orientada por el tema y el pensamiento crítico entendido así. Pueden haber más definiciones y tratamos como de recoger los elementos
más comunes en la misma investigación en términos de todas en términos de toda la literatura. Es un proceso cognitivo que a través del desarrollo de habilidades de razonamiento, solución de problemas y toma de decisiones permite lograr los resultados deseados. En este sentido, encontramos capacidad para la investigación, resolución de problemas, aprendizaje autónomo y toma de decisiones. Son esas capacidades que efectivamente componen el tema del pensamiento crítico, y el pensamiento crítico entonces ahí entra como a conversar con el tema de las competencias, ¿cierto? Que favorecen estos elementos. El tema de alteridad, que es el relacionamiento social, es el compromiso social, es con lo otro, ¿cierto? Aquí tenemos una definición que es un acontecimiento ético donde la integración con los otros es una relación ética de acogida, responsabilidad y cuidado. Cuando se hablan de los otros, cuando se habla de los otros, son las personas, pero también es el ambiente, también es la cultura, también es la sociedad. Y hay muchos elementos que están orbitando, entonces esa alteridad es amplia. Entonces hablamos de una responsabilidad ambiental, que es una apuesta inclusive de la alta dirección cuando habla sobre el tema de la ecosensibilidad y que hay que ser reiterativos en este tema, un compromiso ético, una inteligencia emocional en orden de la adaptabilidad, en la manera de comportarse, en la manera de sortear las dificultades y demás, la comunicación que va en orden al relacionamiento con los otros. Había uno de los elementos importantes que los grupos de interés, especialmente los empleadores, demandaban una necesidad de que los estudiantes y los egresados se relacionen de una manera asertiva con sus compañeros, pero también con sus jefes. Entonces, cómo vincular y cómo favorecer esos elementos de esa comunicación en términos, pues en ese sentido organizacionales y demás. Y el desarrollo profesional que nosotros dijimos, bueno, vamos a clasificarlas de esta manera porque son recurrentes en este sentido, porque apuntan a estas intencionalidades, porque están orientadas a esto. Entonces encontramos la planificación, el trabajo en equipo, innovar y emprender, y gestión de recursos y segunda lengua, que es un tema, pues una exigencia que está dentro ahí en el escenario productivo, si se quiere llamar de esa manera, o donde nuestros egresados y nuestros practicantes interactúan. La pregunta es, ¿por qué estas y no otras? Primero, porque hay un estudio y todas unas tendencias que nos permitieron ir seleccionando y orientaron todo el tema de todas estas habilidades o estas capacidades que se establecen aquí. Y lo que hicimos como grupo de investigadores fue, bueno, direccionemos esto a partir de unas intencionalidades propias del currículo problematizador, de ese enfoque sociocrítico, que aún falta más camino por recorrer en términos de esa conversación entre esos dos discursos que parecen ser contradictorios. Y que todos nosotros vamos a construir esa conversación y demás más adelante, y esto será pues un tema más paulatino y pausado que se van dando las cosas. Entonces, estas son las competencias que se establecieron, se discutieron también en el consejo académico, después de todo ese proceso largo de un año de discusiones teóricas, epistemológicas, pedagógicas, didácticas, curriculares, que dijimos, bueno, entonces esta es el punto cero. Partamos de acá. Más adelante esto puede cambiar y más adelante las circunstancias pueden demandar otras habilidades, otros desempeños. Pero partamos de algo, tengamos algo para poder entonces saber cómo direccionar y para poder favorecer. Entonces, básicamente ese es como el tema. Esto está en el acuerdo 121 de este año y que pues obviamente es producto de todo lo que se terminó de realizar hasta diciembre. Decano, discúlpame, devuélvete por favor un momento a la gráfica. Exacto. Hay una pregunta
Supongo que también está motivada por estas competencias que se están discriminando. Entonces dice la profe Dora, me gustaría saber desde la formación integral cómo tiene la universidad concebida la perspectiva de género, que además está direccionada desde diferentes lineamientos del Ministerio de Educación. Acciones para llevar a cabo más que lo filosófico. Gracias. Sí, inclusive el PEI tiene una parte sobre la perspectiva de género. Y ahí hay unas apuestas muy interesantes. En términos de perspectiva de género, el tema que ahí contribuyó el observatorio de género de la universidad, que hay unas líneas muy, muy interesantes. El tema, por ejemplo, de responsabilidad social universitaria, que esto lo contribuyó con con otras personas, la decana de Derecho con respecto a este tema tan importante. Entonces, todos estos elementos son atravesados por todas estas variables que son muy importantes, obviamente sin poner a ningún grupo social y demás por fuera, no, todo eso hace parte de la formación integral y se vinculan precisamente todos en igual de condiciones, igual en temas de género, el tema de inclusión, también una política de inclusión, el tema, por ejemplo, de vulnerabilidad en términos de las personas que tienen dificultades sensoriales, en términos de incluacción, que es el proyecto de bienestar universitario. Entonces, todos esos elementos se tuvieron en cuenta dentro de toda esta formulación. Y la idea es que sea totalmente plural, obviamente, y que todos apostemos. Y obviamente en las mismas discusiones que se van generando, estos elementos se van enriqueciendo y se van discutiendo y se van ampliando y van ingresando más y van saliendo si es el caso. Pero esto es un primer esbozo y un primer elemento, un primer atisbo de efectivamente de lo que se pretende en términos de competencias genéricas y dar cumplimiento a muchos requerimientos que en la escena y en la escena universitaria de la educación superior está, tanto local, nacional como internacional. Frente a esto hicimos también un rastreo de las propuestas de competencias genéricas de la universidad, de otras universidades, cómo se conciben el tema de las universidades top, cómo son esos óptimos con respecto a las competencias genéricas. Y hay universidades que tienen un camino muy avanzado sobre esto y efectivamente cómo se pueden evidenciar y cómo se materializan dentro de las particularidades del currículo, ya sean los microcurrículos y demás, y las clases y los proyectos y todo esto. Entonces, básicamente es esto. Esta es la presentación de competencias genéricas. Tenemos un reto muy grande todos bueno, entonces tenemos dos elementos. Tenemos una propuesta pedagógica, todo un tema pedagógico y demás, y tenemos el tema de estas habilidades, de estas competencias que la universidad considera que deben apostarse y deben de tener allí su importancia, y hay que darles un espacio importante. Y nuestro labor es, bueno, entonces, ¿cómo pensar esto y bajarlo a lo real, a lo práctico, o sea, a los microcurrículos, a nuestras clases? Porque obviamente en las visitas y demás de acreditación, registro calificado y demás, nos van a decir, bueno, entonces usted que está diciendo eso que usted le dice en el PEI, eso que usted lo está anunciando acá y que eso usted lo estableció como un plan de mejora dentro de sus documentos, entonces, ¿cómo se evidencia? Entonces, ahí hay un reto grande y que todos tenemos que construirlo, y tenemos que hacerlo de la mejor manera, conversado, discutido, ampliado, y que esto nos genere unas reflexiones muy interesantes y que nos permitan direccionar nuestro quehacer pedagógico. Considero que esto sería la presentación así, grosso modo. Estos documentos serán ampliados en las publicaciones respectivas. Toda la memoria metodológica estará allí. Evidenciada y todos tendremos pues, acceso a esta información.
Yo sé que hay muchas preguntas y esa es como la idea. En verdad solamente tenemos una reflexión del profesor Elkin y una pregunta que él hace al final. Porque Profesor Elkin. Elkin Horacio Quiroz. Ok. Porque ya hemos ido evacuando el resto de preguntas. Entonces la reflexión del profesor Elkin es la siguiente. Más que pregunta, es reflexión. Contrasta mucho el hecho de que hay grupos de interés que demandan fuertemente un mayor énfasis en el aspecto profesionalizante. Mientras la dinámica que hemos tenido en las unidades académicas, este no es el factor preponderante. Mientras que en la dinámica que hemos tenido en las unidades académicas, este no es el factor preponderante. Esto nos pone a reflexionar acerca del ser versus el deber ser de nuestros procesos educativos. Y luego formula la siguiente pregunta. En todo caso, me queda una duda. ¿Lo profesionalizante ya no sería más una competencia específica, más que genérica? Lo profesionalizante. Ajá. Sí, correcto, estamos de acuerdo, sí, porque por eso esas distinciones entre lo genérico, que es lo que comúnmente mal se ha llamado blando, y blando es que es maleable, como lo decíamos ayer, como que qué es lo que verdaderamente preocupa en las demandas de los centros de práctica y de los empleadores. Manejar un software, manejar una máquina, un computador, eso cambia constantemente. Ahí el apunto es permitir a nuestros egresados tener esas habilidades que se puedan adaptar y puedan generar muchos elementos interesantes dentro de esos lugares de desempeño. Lo profesionalizante es de consumo inmediato, ¿cierto? Es muy importante también, obviamente, y los programas deben de focalizarse en esas competencias específicas porque ese es el otro punto. Algo muy particular es que, y hablamos ahorita, lo recordábamos con la profesora Mónica, que todos los programas de pregrado y posgrado enuncian y declaran unas competencias específicas. Entonces, nosotros en otros momentos decíamos, ¿será que los profesores todos nosotros conocemos y sabemos cuáles son esas competencias específicas y a lo cual está apuntando el programa, la universidad? Una pregunta interesante. A otros les preguntamos, ¿usted conoce las competencias específicas? Es que hay competencias específicas. También hay como una relación bastante particular, porque como lo decía ahorita, hay una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que se moviliza y que está emergiendo en las personas. Entonces, lo que dice el profesor, totalmente, sí, estoy de acuerdo. Nosotros, es una formación integral, lo profesionalizante es una consecuencia. Es un valor agregado, que es entonces un profesional que efectivamente se ha demandado y que se ha apetecido, o sea, es un profesional y que el profesional sea de un aula, que el abogado sea de un aula. Yo quiero ¿y qué hace que el abogado sea de un aula? Esto y esto. Un ingeniero, un administrador, un educador, ¿qué condiciones debe cumplir? Eso es interesante y eso está en su estructura y en su ADN y en su manera de movilizar todos estos recursos y todas estas habilidades que hay allí. No sé si Mónica quisiera como completar un poco sobre el tema. Sí, lo que pasa es que hay otra pregunta, hay un profesor que nos formula las siguientes preguntas y yo creo que eso amerita también pues contarles a los profes que este ejercicio, ya voy a leer las preguntas del profesor Gustavo, solo quisiera contarles que este ejercicio que estamos haciendo hoy, digamos que a grandes rasgos es la exposición de los hallazgos de la investigación, pero creo que, y lo hemos conversado con el grupo, a posteriori, disculpen un segundito, a posteriori vamos a hacer unas reuniones más enfocadas en los profesores por programa y ustedes tendrán la posibilidad de conocer la memoria metodológica de la investigación, porque es que el profesor Gustavo nos pregunta lo siguiente: no veo la argumentación por ninguna parte.
No veo el análisis de información, sobre todo el aspecto crítico de los análisis. Supongo que el profesor está hablando de la argumentación y el análisis de información como competencia genérica. ¿Dónde está la producción escrita y la lectura? En cualquiera de sus expresiones como competencia genérica. La segunda lengua como competencia profesional excluye los idiomas como un elemento de formación en la interculturalidad. Y el asunto aquí, profesor Gustavo, y para todos, es que es muy importante que luego nos reunamos con ustedes, profesores, en unos grupos de trabajo mucho más cerrados y podamos abrir la discusión y compartirles a ustedes la memoria metodológica de la investigación, porque nosotros también nos enfrentamos particularmente a estas competencias y las que tenemos declaradas en este momento en la autónoma con sus respectivos descriptores y componentes, ¿sí? Ya componen esas que usted está describiendo. Entonces, es muy importante que tengamos el momento luego de compartir más a profundidad, más a fondo, para poder darnos a comprender de cuál fue el proceso a través del cual seleccionamos las competencias que hoy se declaran. Porque sí, hubo, ¿cuántos descriptores? 139 descriptores que revisamos uno por uno, y dentro de esos 139 están los que usted está anunciando en este momento, pero tendremos la oportunidad de explicar por qué fueron elegidos los que son y qué componen y dónde está la argumentación, dónde está el análisis crítico. Hay un tema adicional a lo que dice Mónica. Hay unas taxonomías muy particulares y estas taxonomías están en orden a lo que se denomina competencias básicas, competencias genéricas, competencias específicas. Las competencias que hace alusión el profesor son las competencias básicas y que están relacionadas, por ejemplo, en el tema de lo que inclusive para la educación media y básica fue muy importante y que todavía se maneja, que es argumentar, proponer e interpretar, que son competencias básicas en términos de esto. Entonces, que lea, que escriba, que sume. Esos elementos son muy importantes, pero están catalogados y categorizados dentro de esa taxonomía que se ha denominado como competencias básicas. Y que obviamente en las competencias genéricas lo que trata de establecer son esos recursos y esas habilidades y esas capacidades que el estudiante o que la persona va a movilizar para poder ajustarse y para poder desenvolverse en cualquier situación determinada. Entonces, allá hay unas comprensiones que efectivamente están allí. Yo puedo decir de la siguiente manera: yo espero, como universidad, que entonces el estudiante llegue a la universidad y sepa leer y escribir, que sepa sumar y restar, por decir algo. Lo que pasa es que en la medida en que hay una complejidad en los niveles de dominio, en las habilidades de pensamiento, entonces esas acciones, esas habilidades, esas competencias se van ajustando y se van adhiriendo frente a eso. Entonces, pero básicamente las competencias genéricas, que fue el requerimiento y la solicitud que nos hizo el CNA, la universidad, entonces están orientadas a esas habilidades que están en orden de lo socioemocional y que están relacionadas en el tema de esas habilidades complejas en el orden cognitivo y que desarrolla problemas y circunstancias puntuales dentro de la formación. Considero que también como complementando lo que el profesor quería apuntar, pero hoy hay que tenerlas presentes. En este momento no tenemos más preguntas en el chat de Cano. No sé si entonces procedemos a socializar el instrumento. Sí, yo considero, Mónica, que sería interesante. Bueno, entonces voy a hacer lo siguiente. Yo voy a compartirles pantalla. En el micrositio se encuentran ya cargados dos formatos. Son dos formatos. Incluso aquí tiene en esta ventana del chat donde dice publicados, aparece el enlace a través del cual ustedes pueden acceder a los documentos, ¿cierto? Ya lo montó César, así que ustedes van a encontrar dos documentos. Permítanme un momento, yo les comparto la pantalla para explicarles en qué consiste cada uno. Denme solo un segundo, por favor.
y ya voy a compartirles. Hay uno que se llama actividad 2 docentes y hay otro que se llama actividad 2 administrativos. Entonces, lo primero es que voy a proyectar actividad 2 docentes. ¿Están viendo mi pantalla en este momento? Sí, Mónica. Ok. Muy bien, entonces, el ejercicio que les sugerimos y les solicitamos respetuosamente hacer para mañana es el siguiente. Ustedes van a poner aquí el nombre, su nombre por favor, al programa al que pertenecen y la asignatura que acompañan. Si ustedes acompañan más de una asignatura, les pedimos elegir por favor una de ellas. Y las siguientes preguntas las van a resolver pensando en esa asignatura que ustedes sirven. Aquí tenemos unas consideraciones previas que tiene que ver pues básicamente con lo que el decano les ha explicado en las sesiones de ayer y en la de hoy. El propósito de formación de la UNAULA, que se desarrolla en el marco de un currículo problematizador con enfoque sociocrítico, la definición de competencias genéricas que está consagrada en el acuerdo 121, que también reposa en el micrositio de esta capacitación, y el cuadro, la gráfica que da cuenta no solamente de las competencias genéricas, sino también de los descriptores que hacen parte de cada cual. Todo ello para que ustedes, por favor, se sirvan darle respuesta a estas tres preguntas. Primera pregunta, ¿qué actividades formativas propone implementar para que el estudiante desarrolle las competencias genéricas desde la asignatura que acompaña? Estas preguntas tienen un objetivo, profes, y es el siguiente. Nosotros tenemos la intención de articular, integrar las competencias genéricas a los microcurrículos y pues por supuesto y por obvias razones al proceso formativo. Entonces esta primera pregunta tiene que ver con ese aterrizaje y por eso les pedimos el favor que se ubiquen en la asignatura que acompañan o en la asignatura que sirven para que piensen en cuáles son esas actividades formativas que ustedes van a implementar para que el estudiante desarrolle la alteridad, el pensamiento crítico y el desarrollo profesional. Entonces le solicitamos por favor diligenciar estas columnas. Segunda pregunta. Ya pasamos a las competencias específicas. Sabemos que todos los programas en sus PEP o en sus PEF tienen declaradas explícitamente unas competencias específicas. No sabemos si ustedes las conocen o no, sí, pero aquí en la pregunta queremos simplemente saber cuáles propone usted, cuáles considera usted que deben ser las competencias específicas que debe tener el profesional del programa académico al que usted pertenece, desde la asignatura que usted acompaña. Queremos concentrarlo básicamente en el nivel asignatura. Y una tercera pregunta que tiene que ver con el currículo problematizador y es la siguiente. ¿Qué pregunta problematizadora formularía desde la asignatura que acompaña para facilitar en el estudiante la articulación de teoría y práctica en contexto? Entonces, les pedimos el favor de que ustedes nos ayuden con estas tres preguntas. Este insumo que vamos a recoger no hace parte directamente de la investigación, sino del ejercicio de cualificación docente. Porque como les decimos, o como les decía el decano, la investigación ya estamos en la fase final, ya estamos generando el informe final. Pero este insumo va a ser muy valioso para los programas y las facultades mismas, porque cuando se reúnan en áreas o en comités de programa, en comités de currículo, para pensar el microcurrículo, entonces este insumo va a ser muy valioso porque ya vamos a tener un trabajo adelantado. Esto es lo que tienen que hacer los docentes y ahora les voy a mostrar lo que deben hacer los administrativos. Es un formato muy similar. Denme un segundo que tengo que volver a compartir. Actividad 2 administrativos. ¿Están viendo mi pantalla en este momento? Sí. Ok. Entonces,
Quien coordine programa o quien funja en calidad de administrativo o de directivo académico, por favor va a diligenciar el formato que se llama actividad 2 administrativos. Simplemente nos da su nombre, el programa al que pertenece. Aquí ustedes pueden observar consideraciones previas similares a las del formato de docentes. Tenemos adicional el decreto 1330 de 2019, porque al administrativo se le hace una pregunta distinta con respecto a las preguntas del docente. Aquí tenemos la misma gráfica y las preguntas son las siguientes. Con respecto a las competencias genéricas, entonces, de acuerdo con los documentos maestro del programa que acompaña, ¿cómo articular el perfil de egreso del programa con las competencias genéricas de la UNAULA? Entonces, le pedimos amablemente el favor al administrativo que nos aporte una respuesta a esta pregunta de acuerdo a las competencias que estamos aquí declaradas. Usted nos diligencia las columnas. Segunda pregunta tiene que ver con competencias específicas, ya no por asignatura, claramente, sino por programa académico. ¿Cuáles son las competencias específicas que considera debe tener el profesional del programa académico al que usted pertenece? Ah, bueno, no teníamos sino esas dos. Sí. Perfecto. Solamente dos Listo, preguntas. entonces nos quedaron esas dos preguntas para los administrativos, así que la idea es que ustedes nos aporten a esas respuestas. Nosotros socializaremos entonces el ejercicio mañana, decano. Sí. Este ejercicio, la idea es que lo discutamos. Más que no lo diligencien a nosotros, es que lo diligencien para ustedes, que ese es el objetivo. O sea, nosotros lo que hacemos es simplemente como dar unas pistas metodológicas, estratégicas, para que vayamos tratemos de bajar toda esta realidad de las competencias genéricas a lo que nosotros hacemos, que tratemos como de entender esto y lo podamos como ir conversando con nuestro quehacer. Esto más que para nosotros es para ustedes, porque esto va a ir incorporándose de manera paulatina, de manera discutida, de manera tranquila en los microcurrículos. Ese es como el objetivo, pero la idea es que vayamos familiarizándonos con estos elementos, con estas posturas, con estas apuestas pedagógicas que la universidad viene como jalonando. Esto ayuda más a generar la discusión con respecto a este tema de competencias, al mismo currículo, a la propuesta pedagógica de la universidad, y entonces podamos como ir como entendiendo cuál es la dinámica. Entonces, si nos preguntan algo, entonces ya sabemos a qué estamos apuntando. Si nos preguntan por algo, ya podemos dar razón sobre algo y podamos como hablar el mismo idioma, y así nos entendemos mucho mejor. Entonces, más que nos lo respondan a nosotros, que no es como, obviamente no es el objetivo es que ustedes se van a quedar con ese material y ese va a ser un documento de trabajo que va a apoyar la reflexión pedagógica y didáctica que nosotros hacemos. Estos elementos son muy importantes. ¿Por qué son muy importantes? Hablamos en la sesión de ayer. Si bien la tecnología se inserta aquí, si no hay una estrategia, eso no va a funcionar. Entonces, si nosotros sabemos bien qué es lo que vamos a desarrollar y qué es lo que vamos a favorecer en orden a estos elementos, lo que se inserte de tecnología va a funcionar y va a ser muy proactivo y va a ser muy nutritivo para todos. Entonces, nos estamos deteniendo y estamos dando énfasis en que es importante establecer un diseño y una comprensión de unas intencionalidades pedagógicas y didácticas que se van a evidenciar allá en el aula, en todo esto, ¿cierto? Entonces, cuando venga el tema del apoyo del CEIPA como padrino del ministerio, entonces, porque va a haber una trazabilidad. Es decir, entonces, el CEIPA, de las primeras cosas que nos preguntó fue, ¿y ustedes a qué le están apostando? ¿Y ustedes qué competencias quieren favorecer? ¿Qué estrategias quieren favorecer? ¿Cuál es su línea? ¿Cuál es su línea? Son preguntas que ellos no nos van a resolver.
esas respuestas las tenemos que dar nosotros y nosotros en orden a todo este diseño que va a ser, yo sé que muy productivo, porque parte de las reflexiones y las discusiones y de las conversaciones que tengamos. Como decía ahorita, esto es un punto cero. Las discusiones que se generen en eso van a generar un elemento muy bonito en términos de lo pedagógico, en términos de lo didáctico, en términos de muchas cosas. Y vamos a enriquecer y vamos a continuar siendo y vamos a emprender como una universidad que tiene claros elementos pedagógicos y didácticos y que efectivamente está orientada hacia unas pretensiones muy claras. Entonces, no es para nosotros no, sino para ustedes mismos eso y para la universidad, que es como la favorecida allí. Hemos venido respondiendo a todos los que nos han escrito, haciendo unas respetuosas devoluciones, comentarios, sugerencias, simplemente atendiendo, porque si las personas hacen los ejercicios, mínimamente hay que ser respetuosos leyéndolos y haciéndoles algún comentario. Entonces ahí nos disculpan el atrevimiento de devolver esos comentarios, pero que obviamente va a enriquecer toda la discusión, porque esto es una discusión y es un debate que queremos como favorecer todos. Hay varias preguntas en el mismo sentido de a qué dirección electrónica envían los formatos diligenciados. Les estoy diciendo que no, o sea, es para ustedes, mañana nos encontramos y socializamos, todavía no van a enviarlo a ningún correo electrónico, ¿cierto? Lo hicimos en la mañana con una dinámica diferente, pero en este momento el formato es directamente para ustedes. ¿Estamos claros con eso, cierto, decano? Sí, y mañana socializamos eso, háganlo, hagámoslo y mañana lo discutimos, lo pegamos acá, nos lo mandan, te dicen, no, yo quiero que leamos ¿qué tal si está orientado, no está orientado, y lo vamos discutiendo y lo vamos conversando, porque eso es lo interesante, que sea unos encuentros conversados que nos permitan una comprensión de todas estas dinámicas. Entonces no nos lo mandemos. De pronto en un momento más adelantico sí que nos lo manden y hacemos las devoluciones para que ustedes tengan pues una comprensión allí de todo lo que está sucediendo, porque sería pues también interesante esas devoluciones. Mónica. Sí, no es más. Sí, hoy sí nos rindió bastante, hoy no fue tan crítico. Entonces este tiempo que teóricamente sería hasta las 8:30, entonces lo podemos aprovechar para este ejercicio. Estaremos por aquí si hay alguna duda, si hay alguna sugerencia, si hay alguna pregunta. Estaremos de aquí hasta las 8:30. Si tienen alguna inquietud sobre esto, por favor, no sé si copiamos nuevamente el enlace, Mónica, del micrositio. Está publicado en la ventana de preguntas y respuestas. Ok, entonces ahí pueden perfectamente acceder a él. Sí. Bájenlo de allí y bajan el acuerdo y vamos y lo van construyendo. Entonces, les digo, estaremos por aquí si hay alguna duda, si hay alguna sugerencia, si hay algo que acontezca y podamos como acompañar y discutir y conversar. ¿Listo? Les agradecemos mucho la atención, la disposición, su tiempo, sus agendas, sus espacios, y la idea es que conversemos estos elementos y los entendamos y sepamos qué pasa con todo esto. Y así ser muy asertivos en todas las estrategias que diseñamos. Entonces, si yo voy a optar por solución de problemas, que si yo voy a hacer por toma de decisiones, entonces direcciono acá, hago esta estrategia, esta actividad va aquí, esta actividad va allá. Entonces, miren que la actividad de ayer y la actividad de hoy están entrelazadas y se van a comunicar y van a generar una progresión y una sumatoria dentro del proceso de formación que todos estamos inmersos. Entonces, muchas gracias de parte de Isis, que está en una reunión, también un saludo de todos, de Mónica, de toda esta comisión que hemos tratado como de ser un ejercicio responsable y cuidadoso
sobre el tema de competencias y currículo en la UNAV. Entonces, una muy buena noche y muchas gracias.
Estimados docentes, de acuerdo con la programación y teniendo en cuenta que ha quedado una actividad para pensar y desarrollar, damos por terminado en este momento el evento de cualificación docente en la jornada de hoy. Les agradecemos mucho su participación y los esperamos mañana a la misma hora, 6:30. El enlace estará publicado en el espacio, en el micrositio creado para la cualificación, para que desde allí puedan ingresar sin ninguna dificultad. Feliz noche y muchas gracias nuevamente.